Mis amados hermanos, muy buenos días para todos. Dios los bendiga ricamente. ¿A cuántos de ustedes les gustan las fiestas? ¿O les gusta recordar eventos importantes o significativos que hemos tenido en nuestras vidas? ¿Sí? Y digo que son muy importantes porque cuando uno se pone a mirar, traiga usted esos recuerdos bonitos. Y por lo general esos recuerdos bonitos son de fechas o de lugares específicos donde para usted tuvo una gran relevancia o una importancia muy grande. ¿Sí? Nuestro tema es la labor del discípulo. Pero el texto que vamos a leer está marcado dentro de una fiesta. Están marcados dentro de la Pascua, que enseguida vamos a hablar un poco acerca de ella. Y les decía esto porque para los israelitas, cuando se llega a la Pascua, era una fiesta nacional. Era una fiesta donde todos acudían a celebrar la fiesta, donde todos viajaban a Jerusalén, al templo, para reunirse. Pero esta fiesta no duraba solamente una mañana, una tarde. Esto duraba varios días, ¿sí? Entonces, yo quiero que antes de yo seguirlos emocionando y haciéndoles dar a ustedes ganas de que se vayan para una fiesta, ustedes me acompañen al libro según San Juan, capítulo 13, versículo 1. Allí nos encontramos con un texto muy bonito, donde dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. Ese es el título que tiene la Reina Valera. Y dice así la palabra del Señor, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sí? Entonces, como les decía ahorita, ahí dice, antes de la fiesta de la Pascua. Y para Jesús, esta fue una fecha o una época o un momento de su vida muy difícil para él, por los sentimientos que Jesús tenía. Ya sabía él que había llegado su hora. Ya sabía que pronto iba a estar con su Padre. Pero para Jesús no fue fácil. Si ustedes miran en este momento, ya no lo están siguiendo una multitud. Ya en esta parte de su ministerio, Jesús decidió estar con sus discípulos, con aquellos discípulos más cercanos, y estaban preparando la cena para los 12, lo que más adelante para nosotros se convertiría en un mandato de Jesús de la Santa Cena, ¿cierto? Y algo muy bonito que está en este versículo dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y allí reunido con ellos, yo no voy a leer todos los versículos, pero sí les voy a decir de lo que sigue el versículo 1 en adelante. Allí ocurren varias cosas. Y una vez que estaban los discípulos con él y Jesús, ahí dice: pero uno de ustedes me va a traicionar.
Incluso cuando lo dice que el diablo se le metió en el corazón a Judas. Pero están en la cena y Jesús solamente menciona uno. Pero como todos están comiendo, están alegres, a esto no le prestan mucha atención. Y tengamos presente que lo que ellos celebraban en la Pascua, ¿quién me dice que era? ¿La salida de dónde? ¿Y cómo fue la salida del pueblo de Israel de Egipto? Fue apresurada, sí, tienes la razón. Pero para ellos, ¿qué significaba haber salido de Egipto? Ah, libertad de la esclavitud, ¿cierto? Un pueblo que no tenía esperanza, volvió a tener esperanza. Un pueblo que era pobre, porque recuerden que eran esclavos, que eran subyugados, salieron ricos, porque incluso dice la palabra que Dios trató tan duro al pueblo de Egipto que cuando les dieron salida, una de las cosas que es, pidan en lo que quiera al vecino y el vecino se los va a dar. Y así despojaron de riqueza, dice la misma palabra de Dios, al pueblo de Egipto. ¿Sí? Y Dios lo sacó con una mano poderosa como nunca antes lo había hecho con otro pueblo. Entonces, para el pueblo de Israel era de sentirse supremamente orgulloso, porque tenía un Dios grande, un Dios todopoderoso, que había vencido a la potencia de la época, nada más que a Egipto. ¿Usted se imagina ser parte de ese pueblo? ¿Sí se imagina o no? Mi hermano, nosotros somos parte de ese pueblo, no somos de ese Dios todopoderoso, pues. Los estoy viendo como muy dudosos, pero bueno. Pero lo que yo quiero resaltar acá, mis hermanos, es que la Pascua para ellos era demasiado importante porque ellos recordaban un evento histórico que hasta el día de hoy ellos siguen sacando pecho de eso. Yo no sé si usted tiene algo con lo que usted saque pecho o con lo que usted diga, esto es maravilloso o este triunfo que yo tuve fue grandioso. ¿Sí? Incluso para el ser humano, para su ego, parece ser tan importante los logros que nosotros hasta a veces cuando no tenemos logros personales, nos unimos a los logros, perdónenme la expresión, del mundo o mundanos. Un ejemplo, un hincha de Medellín nunca olvida no sé si Andrés me ayuda con la fecha, ¿un 20 de qué? ¿A un 26 de qué? Un 26 de junio, para ellos eso es maravilloso, ¿sí o no? No pasó nada, ¿cierto? Uno como hincha de Nacional, uno dice 1989 o el 2016, ¿cierto? La Libertadores que es ahí. Y podemos decir que a veces si nos gloriamos de esos triunfos, ahora Israel que tuvo el triunfo más grande donde vio un Dios que abrió el mar en dos, vio un Dios que los alimentó desde el cielo, que sacó agua de una roca, que imagínense vivir 40 años en un desierto y él proveyéndoles de todo, no se les desgastaba la ropa. Eso era, mejor dicho, la presencia de Dios ahí, la veían cuando ya hicieron el tabernáculo, o Dios estuvo muy pendiente de ellos. Y entonces para ellos esto era un evento supremamente importante. ¿Sí? De hecho, seamos honestos, para nosotros una de las fechas más especiales, no sé si es porque podemos descansar un poquito, porque nos vienen vacaciones, pero es Semana Santa. Y no precisamente porque usted va a dedicarse toda esa semana a ir a la iglesia. Usted lo celebra o le gusta porque va a tener más tiempo de estar en la casita, porque hay 2 festivos seguidos, que son jueves, viernes santo, y eso empata con sábado, domingo, y se pueden hacer muchas cosas, pero nos gusta la Semana Santa. ¿Cierto que sí? Y resulta que ellos están en ese momento, pero Jesús está viviendo también, o está también en su corazón, el deseo de ir al Padre
que sabe que ya tiene que ir al Padre, pero también la tristeza de todo por lo que va a pasar. Y él en lo que está pensando es, esos son mis discípulos, ¿cómo los puedo ayudar a ellos para el futuro? ¿Cómo los puedo a ellos preparar para lo que se les viene encima? Y una de las preparaciones es decir que uno de ellos va a traicionar a Jesús. Y si ustedes siguen leyendo los pasajes que están ahí cercanos, sigue la negación de Pedro. Es que Judas me hace pensar en la traición, pero bueno. La negación de Pedro. Y vemos también lo que sería el arresto de Jesús, su muerte, su crucifixión, todo. Y eso es de los últimos momentos que él tiene con sus discípulos y él los quiere aprovechar. Entonces él está con esos muchachos para ayudarlos, para enseñarlos en su fe. Y una de las enseñanzas que Jesús les deja en este pasaje más importante es enseñarles a servir. Y ahí es donde se da la historia de que Jesús lava los pies de sus discípulos. Pero como siempre, en un grupo, digámoslo así, donde usted deja que cada persona sea como es, que eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. ¿Qué contestó Pedro? ¿Quién sabe de pronto en la historia qué contestó Pedro? O los dejo pastelear también ahí si quieren seguir leyendo. Él no era digno, ¿cierto? Él dijo, no me lavará los pies. ¿Y qué responde Jesús? Que si no lo hacía no iba a tener parte con él. Así se lo deja Jesús de claro. ¿Y qué dice Pedro entonces? Láveme las manos, láveme la cabeza, Señor, láveme todo. ¿Sí o no? Pero cuando uno se pone a pensar bien, Jesús acá, el líder, el maestro, porque ustedes van a ver que más enseguida, luego ellos dicen, usted me dice el maestro, y es verdad, yo soy su maestro. Pero ¿será que el mundo hoy en día nos enseña que el liderazgo es para nosotros servir? ¿Será que eso sí nos lo enseña el mundo? Porque más bien cuando uno tiene liderazgo, o yo lo he dicho, cuando uno tiene plata, uno habla grueso. Sí, el que tiene plata o tiene poder, llega y dice, vení, sentate. Que se note quién es el que tiene ese poder, quién es el que manda, por decirlo así. Pero Jesús precisamente se quita todo eso y dice que coge una toalla y empieza a lavar los pies. Hoy en día quizás es muy diferente, porque hoy en día nuestros pies están muy, muy protegidos. Hoy en día usamos Mexana. Hoy en día los zapatos son muy cómodos, muy aireados, ¿cierto? Mentira, no más que en esa época. En esa época eran más aireados que ahora. Pero lo que sí es que en esa época los caminos eran muy polvorientos, porque vivían cerca de un desierto y por otro lado porque los caminos no eran pavimentados como lo son hoy en día en la mayoría de nuestras calles, en nuestra ciudad, ¿cierto? Y ellos estaban limpios, los caminos eran muy limpios, pero de todas maneras ellos recogían polvo y el solo hecho de que el maestro le limpiara, le lavara a uno los pies, lo hiciera con amor. Ah, bueno, por acá alguien sí dice, callos, yo sí creo, yo no creo que esos fueran piececitos así súper, como los de un bebé, súper suavecitos, así súper
tiernitos, más bien llenos de callo, porque las caminadas que ellos se pegaban eran grandes. ¿Sí? Pero Jesús con mucho amor lava los pies. Con mucho amor se los lava a todos sus discípulos. Y después de lavárselos, les da otra enseñanza más. Ustedes tienen que hacer esto unos con otros. Dando a entender o diciéndolo que nadie es más grande que otro. Cuando somos discípulos, tenemos que aprender a servir unos a otros. En todo momento tenemos que ayudar, tenemos que servirnos unos a otros. Y si usted mira el versículo 1, dice que Jesús los amó hasta el fin. Lo que nos da la idea de que el servicio está totalmente ligado al amor. Y como nos decía ayer el profesor Fernando Mosquera, es muy difícil dar una definición completa de lo que sería el amor. ¿Sí? Ya que podemos decir que todos amamos de maneras diferentes o hemos aprendido a amar de maneras diferentes. Incluso muchos padres de la iglesia nos han hablado del amor. San Agustín lo decía, ama y haz lo que quieras. ¿Sí? Pero cuando hablamos de servicio, usted solo puede servir a otro si usted tiene amor. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Mire usted en un hogar, y si usted está peleado con su pareja, y de pronto usted hace la comida, vea, ahí le dejé. O si el enojo es más grande, usted llama al niño o la niña, amor, venga, dígale a su papá que ahí está la comida, que él verá si come. Y lo dice tan duro que el niño no necesita llegar a uno ya lo escuchó todo. ¿Cierto? Pero cuando usted está bien con su pareja, usted llega y a usted lo atienden como un rey o como una reina. ¿Sí o no que sí? Y usted llega y, amor, ¿qué le sirvo? Juguito. ¿Quiere juguito? ¿Qué quiere comer hoy? Dígame que ese día no le toca a usted comer lo que hay, sino pida lo que quiera, que eso se le hace. Porque está ese cariño, está ese amor que se tiene. Entonces, una de las claves para nosotros servir, mis hermanos, es tener mucho amor. Y mire que Jesús en el primer versículo nos lo dejó muy claro. Como los amó hasta el fin. No dice que los amó hasta cierto momento, sino hasta el fin. ¿Sí? Y mis hermanos, yo quiero entonces que de ese pasaje destaquemos dos cosas que ya les he dicho. Lo primero es que miremos lo que fue realmente el servicio de Jesús. Y lo segundo, el por qué nosotros tenemos que servirnos los unos a los otros. ¿Sí? Noten que Jesús no los dejó a ellos, a sus discípulos, con venga, recordemos. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo expulsé tal demonio? ¿Ustedes se acuerdan el milagro que le hice a tal persona? Eso y lo otro. Jesús no los deja con eso. Jesús más bien comienza a decirles lo que les va a esperar a ellos en un futuro. Lo que les va a tocar a ellos hacer.
Pero Jesús no termina empoderándolos a ellos, dándoles más autoridad. Ustedes serán los apóstoles y, mejor dicho, las naciones a ustedes los van a seguir, los hombres en la iglesia les van a ustedes hacer de todo, sino más bien Jesús los invita a ellos a servir. No sé cuál es el ministerio que a ti te gusta, no sé cuál es el ministerio que Dios te ha dado, pero todos hemos sido llamados a servir. ¿Sí? Y algo que es muy bonito que uno encuentre la palabra, y yo decía, pero ¿por qué es tan elevado la hoja de vida para uno ser diácono? Porque cuando usted ve en Hechos, no cualquier hermanito, no el último hermano en llegar a la iglesia tenía el perfil para ser un diácono. ¿Quién me recuerda de pronto algunos elementos para ser un diácono? Lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. ¿Qué más tenía que ser? De buen testimonio, no bebedor, ¿cierto? Marido de una sola mujer. Cuando uno se pone a mirar eso, uno dice, pero es que Dios pone la hoja de vida muy elevada para uno servir, ¿cierto? Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a tener el suficiente amor para servir bien? Solo pongámonos a pensar en esas cosas. Si no tenemos un buen testimonio, ¿cómo vamos a servir de la mejor manera? Solo piense usted a alguien que a usted lo trate mal y enseguida le quiera servir, usted es mala clase con esa persona, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Será que eso pasa en el ministerio también? ¿O no pasa en el ministerio? Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de aprender es a servir, mis hermanos. Que a veces a nosotros nos cuesta. Y nos cuesta porque decimos, no, es que eso le corresponde a los diáconos, eso le corresponde a los sugieres, eso le corresponde a las damas de la iglesia, eso le corresponde a los jóvenes. No, mis hermanos. Nosotros como discípulos de Jesús, como sus discípulos, estamos llamados a servir. Estamos llamados a demostrar amor en lo que nosotros realizamos o hacemos. En esta iglesia, en nuestra iglesia, yo diría que tenemos dos ministerios donde uno más puede palpar el servicio. Y son nuestros sugieres, son nuestros diáconos y en el ministerio social. Estoy diciendo donde lo podemos ver más, ¿cierto? Quiero que me entiendan bien esto. Pero la idea es que todos podamos servirnos. Y a veces no es tanto servirnos solamente acá en la iglesia, sino que hay muchas formas de servir a nuestros hermanos. Desde ayudar a un hermano a pasar una calle si sabemos que se va solito y ya tiene una edad avanzada, o acompañarlo hasta la casa. De también, digámoslo así, si vemos algo en la iglesia que de pronto no está muy bien y sabemos hacerlo, pastor, venga, yo me ofrezco para hacer esto, ¿sí? Como también, mis hermanos, nosotros hemos venido hablando unos temas, o hemos venido tocando unos temas sobre ser discípulos de Jesús. Hemos hablado acá de la gran comisión, hemos hablado de tareas que tenemos que hacer, y en esta mañana estamos hablando de
parte de lo que es la labor, no es toda la labor, pero es un pasaje que nos permite ver algo muy importante dentro de la labor de un discípulo, que es el servicio. ¿Cómo nosotros podemos servir a esta iglesia? ¿O cómo nosotros podemos servir a Dios? ¿Sí? Yo quiero que usted se haga esa pregunta. Porque cada uno de ustedes es un discípulo de Jesús. Cada uno de nosotros somos discípulos de Jesús. Y entonces en ese discipulado que estamos, en oración deberíamos de preguntarle siempre a Jesús: Señor, ¿qué quieres? ¿O en qué deseas que yo te pueda servir? ¿En qué crees que yo soy bueno para servirte? Y lo digo porque si usted no le pregunta a Dios, quizás usted nunca va a saber esa respuesta. Porque uno como hombre, como humano, uno puede decir: no, este hermano de pronto puede servir en esto. Este otro hermano de pronto puede servir en esto. Y no sé si a nuestro pastor le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que a veces pongo mis ojos en alguien y digo: no, este va a ser el que nos va a apoyar en esto. Y resulta que ese se va para otra iglesia o se fue de la ciudad, del país, y uno queda ahí: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y no lo estoy diciendo en términos negativos, sino que hay algo que necesitamos como discípulos, y es apasionarnos. Por eso Jesús también los está preparando a ellos en este pasaje, porque sabe que a ellos se les espera unos tiempos bien difíciles. Si para Jesús iban a ser difíciles, para sus discípulos también. Porque ellos iban a tener que enfrentar ya el ministerio, enfrentarse a un ministerio. Lo que habían aprendido de Jesús ya no solamente iba a estar en la práctica, sino que ya ellos tenían aún que dar pasos más agigantados, más adelantados. Pero Jesús los enfoca en el servicio. Es donde Él quiere que estén, en el servicio. Y que tengan presente la humildad, porque para servir se necesita humildad. ¿Sí? A mí me encanta cuando nuestro pastor nos hace el almuerzo, nos hace almuerzos súper ricos. Él nos lo dice, ¿cierto que sí? Pero, mis hermanos, realmente uno ve, por decir, al pastor sacando la basura para el carro. Una vez lo vi corriendo detrás del carro porque se le estaba pasando la basura. ¿Y es la basura de quién? De todos nosotros, ¿cierto? Y si eso lo hace el pastor, nosotros también podemos hacerlo, ¿cierto? Porque el pastor, Dios le ha dado ese amor para que Él nos sirva a nosotros. Pero nosotros también tenemos que tener amor para servir a los otros. A veces nosotros no valoramos mucho los ministerios que tenemos en la iglesia. Los maestros de escuela dominical, Dios los bendiga grandemente. Porque para ser honesto, a veces nuestros hijos son muy groseros. Y ellos tienen un amor muy grande que les ayuda a que sigan sirviendo como profesores. Si no, yo creo que ya no tendríamos profesores de escuela dominical. ¿Sí? Mis hermanos, que el servicio siempre esté en nuestro corazón. Y más bien, si usted piensa que el servicio es desde la grandeza y todo eso, bajémonos de una vez de la nube. Que Jesús en su último momento de las cosas que hizo fue lavar los pies y decirnos que sirviéramos. Entonces, si usted quiere que su ministerio sea bendecido, aprenda a servir, mi hermano. Y va a ver el poder de Dios en su vida.
va a haber el respaldo de Dios en su vida. Pero tenemos que ser personas de servicio. En el segundo punto es servirnos los unos a los otros. Y uno de los ministerios que me parece a mí que mejor lo hace es el ministerio de la alabanza. Porque la alabanza en la iglesia, para nosotros, como nuestra cultura, es lo más especial, de las cosas más especiales. Un culto de jóvenes sin alabanza no es tan chévere. Un ayuno sin alabanza también no es tan chévere, ¿cierto? Y podríamos decir que nuestros hermanos, que Dios les ha dado ese don de la música, nos sirven con mucho amor y mucho cariño. ¿Cierto que sí? Incluso hay unos que, bueno, hacen parte también del ministerio de la alabanza, pero a veces nosotros ni los tenemos tan en cuenta, que son los que están a cargo de la cámara, del sonido, del computador. A veces pasan inadvertidos, porque al que más vemos es a los que cantan, nuestra hermana Jenny, nuestro hermano Alejandro, que son los que dirigen, o los músicos, ¿cierto? Son los que más se notan. Pero lo bonito es, mis hermanos, cuando nosotros miramos la importancia de lo que yo hago, cómo bendice cada uno de los ministerios. Y por eso estoy dando el ejemplo del ministerio de la alabanza, porque la alabanza ayuda a administrar casi todos los eventos que hace una iglesia o realiza una iglesia. ¿Cierto? Pero también ahorita vuelvo y hablo de los maestros. ¿Por qué los maestros son tan importantes en nuestra congregación? Porque ellos tienen en la mano el futuro de la iglesia. Y no es tarea solo de ellos, porque nosotros también tenemos que hacerlo en la casa con nuestros hijos. Pero a veces nuestras ocupaciones son tan grandes que ellos son los que más están enseñando en la formación de Dios a nuestros hijos. Pero la idea es que nosotros en casa también reforcemos eso que los maestros estén haciendo. O antes debería ser al revés. Los maestros deberían reforzar lo que nosotros estamos haciendo en casa. Pero cuando nosotros alcanzamos a comprender que todos somos necesarios e importantes en la iglesia de Dios, nos vamos a servir con una facilidad muy grande. Vamos a ver que si las damas están haciendo y necesitan ayuda, uno les ayuda con todo corazón. Que si el ministerio de parejas está haciendo algo y necesita que se le ayude, uno también lo hace de todo corazón. Pero ojalá no tengamos en algún momento palabras como no, yo no puedo, es que yo soy de los jóvenes, no, es que yo soy de los diáconos, no, es que eso le corresponde a... No, mis hermanos, todo momento que podamos servir, hagámoslo. Y por eso vuelvo y recalco, el amor se hace supremamente importante y necesario para poder servir. Para poder servir. Cuando yo les hablaba ahorita de la fiesta de la Pascua en los preparativos, todos se preparaban para esa fiesta en Israel, en Jerusalén, y todos estaban dispuestos a hacer para que todo saliera perfecto en su fiesta. ¿Sí? Mis hermanos, de esa misma forma, todos nosotros debemos ponernos de acuerdo para que la obra de Dios crezca, para seguir enseñando esos valores, para que la iglesia se convierta y siga siendo un pilar muy fuerte en nuestra sociedad, donde enseña a muchos, donde apoya a muchos. Porque la iglesia es algo que a veces
digámoslo así, nuestra sociedad no valora, o nuestro Estado colombiano no lo valora. No lo valora porque no le da la importancia. Pero ¿cuántas personas han llegado a las iglesias que se querían quitar las vidas? ¿Cuántos hogares que venían peleando en una iglesia como la nuestra se restauran y se dan mejor las cosas? ¿Cuántas familias no habían desunidas y la iglesia ayuda a que las familias se unan? ¿Cuántos jovencitos quizás no tenían esperanza o no tenían el autoestima, pero en la iglesia Dios los ayuda y les ayuda aún a ser profesionales y a salir adelante? ¿Cuántas personas también no tienen una autoestima fuerte porque encuentran en las escrituras, en las enseñanzas, que son personas muy importantes para Dios y deciden creerle a Dios y tener esa confianza en Dios y ya no son personas con temores, llenas de miedo, sino que son personas que se dan cuenta de su valía? Y eso lo hace la iglesia, pero lo hace en un trabajo conjunto. Porque qué triste ver una iglesia donde no nos amemos los unos a los otros, o donde solo tengamos un saludo para las personas quizás de mi grupo de confianza, para los de mi misma edad, para los de mi ministerio, pero ¿por qué a los otros no? Si somos hermanos, si somos discípulos de Jesús, si estamos los unos a los otros. Qué triste una iglesia donde no dejemos llamarnos la atención cuando lo necesitamos y más bien seamos groseros. Y lo digo porque ahí hace falta amor de Dios. Porque en la iglesia debemos nosotros de respetar las autoridades que Dios ha puesto allí. Aquellos ancianos, aquellas personas maduras en la fe que tienen mucho por enseñarnos, por sus experiencias. Pero sí valoremos aquellos hermanos que vemos que luchan por servirle a Dios con todo su amor, con todo el cariño, con toda la alegría. Valoremos desde, ay, hoy no los veo, qué pena. Los arreglos de flores tan bonitos. Ah, sí hay. Que mis ojos, bueno, yo no veo por la espalda, ¿cierto? Pero valoremos desde aquellos pequeños detalles que se ven bien bonitos, ¿cierto? Valoremos el esfuerzo que hace el que da clases de bautismo, el que va a un hogar a enseñarle a 2 o 3 hermanos. Valoremos el profesor de música que viene a enseñar aquí en la iglesia. Valoremos todos esos detalles, todas aquellas personas comprometidas. ¿Por amor a quién? A Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque desde el pastor hasta el diácono, hay momentos donde uno viene porque, perdón por la palabra, porque le tocó. Pero hay momentos donde uno quisiera descansar. Pero el amor de Dios es tan bonito que uno, sea como sea, asiste, va. ¿Sí? Aún con problemas, sin problemas, pero voy a hacer lo que Dios me ha llamado. Y cuando el amor de Dios es tan grande en nuestras vidas, la pasión la vemos y la notamos mucho, 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 mucho más. Y más vamos a resaltar el servicio pequeño que se hace dentro de la iglesia. Y más vamos a valorar todos, porque Dios nos permite estar viendo todo lo que hace cada una de las personas de la iglesia. Y eso lo notamos,
Porque el apasionamiento de Dios o la llenura del Espíritu Santo es algo maravilloso y es algo impresionante, mis hermanos. Hay pequeños detalles que causan una gran diferencia. Hay pequeños detalles. Y todo es desde el amor, que se ve a través del servicio. Yo quiero entonces, mis hermanos, que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué tiempo tengo para servirle a Dios? Otra pregunta, ¿cómo puedo yo servirle a Dios? Y otra pregunta es, ya más específica, ¿cómo puedo yo involucrarme con la iglesia para servirle a Dios? Porque Dios los discípulos, Jesús, no los discipuló para que ya ellos simplemente fueran ejecutivos y desde una agenda que dieran raticos para apoyar a otros, sino que ellos salieron fue a trabajar de tiempo ¿qué? Completo. Y uno de los pasajes que se leyó hace poco acá fue cuando los enviaron, ¿cierto? Y Jesús les dijo que fueran con mucho dinero, ¿cierto? No, que fueran pelados del todo. Solamente con lo que tenían que llevar de qué? Puesto. Y ya. Pero incluso aún uno de los milagros que se dio en ellos, también la ropa no se les desgastó. ¿Cierto que sí? Y que Dios les iba a proveer para comer. Y estoy diciendo eso porque a veces para servir queremos tener a veces todos los recursos económicos. Que esto a veces nos impide a nosotros servir. Recursos económicos, transporte, muchas cosas. Pero hay algo que Dios nos dice para servir es, crean en mí, porque yo estoy con ustedes. Yo los voy a ayudar. Y yo puedo decir que donde yo en mi ministerio más tentado me vi a tirar la toalla, fue como director ministerial de la Confraternidad Carcelaria de Antioquia, entrar a todas las cárceles de Antioquia. Y cuando empecé a mirar lo que sería ir a todas las cárceles, empecé a mirar el pasaje para apartado en esa época, tenía un costo de 55,000 pesos. Si mando a 2 muchachos, son 110, son 220. El hotel allá vale como 30,000 pesos la noche. En un hotel baratico, pues no, no en el Emberaca, tío, ni nada de eso, no, sino en uno más sencillo, ¿sí? La alimentación, y uno se ponía a tirar lápices y bueno, para Santa Bárbara ya me sale más barato. El pasaje en esa época valía 8,000, 9,000 cuando comenzamos a ingresar, pero uno se pone a mirar, son 19 cárceles. Y de Ñapa tenía 2 de más, que era la Dorada Caldas y Puerto Triunfo. Y cuando yo echaba lápices, yo, y bueno, Señor, lo primero que voy a hacer voy a orar. Después de orar, fui donde nuestro padre, ministerialmente hablando, la Confraternidad Carcelaria de Colombia, Pastor Lassi, yo necesito hablar con usted. Pues nosotros somos de Antioquia, queremos ir a todas las cárceles. Y yo creo que ese día salí yo más aburrido, mis hermanos.
Muy buena la idea, pero para eso ustedes no tienen apoyo de nosotros, ni un solo peso. Y yo salí, yo, Señor, pero ya tengo todos los discípulos preparados, están ansiosos por viajar, por ir. Y de esas cosas que llegaron unos canadienses, y no se me olvida nunca, que llegó un canadiense, Marlin, y yo le veo una camiseta que era mía. Y yo lo veo así, y mi papá es un sinvergüenza, me dijo que esa camiseta le había perdido. Resulta que en esa época yo vivía con mi papá y él se ponía mi ropa y yo me ponía la de él. Y ellos viajaron a Canadá y él se me llevó la camiseta y de Canadá vino sin la camiseta. Una camiseta que yo tenía nueva y que me había costado bastante. Era una Yearboy, era lo más de bonita. Y el caso fue de que yo lo veo a él y yo, Y entonces mi papá llega y comienza a hablar con él y le dice, eh, ay, mi hermano, yo le quiero decir algo. Que pasa es que cuando ellos se vieron en Canadá, él le vio la camiseta tan bonita que le dijo, uy, qué camiseta tan bonita, ¿dónde puedo comprar una como esta? Y él le dijo, ¿a usted le gusta? Y él, sí, sí, sí. Venga, yo se la regalo y cambiaron de camiseta. Pero esa camiseta se convertiría en una bendición muy grande para el ministerio carcelario. Porque después de esa reunión con esos canadienses y hasta el día de hoy, ellos son los que sostienen el ministerio en las regiones y ellos son los que pagan todos los viáticos para que la confraternidad pueda ir a todas las cárceles de Antioquia. Y les estoy diciendo eso, contando eso, porque la verdad, si usted mira bien lo que yo le estoy diciendo, partió primero del amor por ir a predicarle a los presos de las diferentes cárceles de Antioquia, porque solamente aquí asistíamos a Bellavista, Pedregal e Itagüí. Las otras cárceles olvidadas. Pero por otro lado está también que uno sí tiene que ser ordenado, que uno tiene que tener un equipo que lo respalde para poder ir. Pero por otro lado, la parte más difícil es, Dios te prepara y Dios te va a dar lo que necesitas para tu ministerio. ¿Sí? Pero se tiene que tener amor y pasión y tener la certeza, no tener miedo, sino Dios me llamó a esto y de una u otra forma Dios me va a ayudar a salir adelante. Inclusive para ser honesto con esos canadienses, yo medio la embarré. Porque cuando yo empecé a hablarles, yo no, pero es que les voy a pedir mucha plata y quizás si les pido tanta plata, me dicen que no. Y yo después de que ellos me lo aprobaron así de una, poquito, con el poquito español que sabían, poquito. Y yo, ¿y por qué no pedí más? Me rascaba las... Y no era por abusar de ellos, sino yo decía, no, es que les pida totalmente todo. Pero Dios empareja todo, mis hermanos. ¿Sí? ¿Qué quiero con esto? Yo los quiero animar, mis hermanos. Animémonos a servirle a Dios. Y lo digo porque para mí es grandioso y maravilloso todo lo que Dios me ha permitido conocer en el ministerio carcelario. Y todo lo que Dios también me ha permitido realizar en las iglesias donde he estado. Todo ha sido maravilloso. De hecho, estoy pidiéndole a Dios ahorita que me dé algo de tiempo porque quiero escribir. Quiero escribir de todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en el ministerio. No para que yo ser exaltado, todo eso, no, sino para que todos esos testimonios que yo conozco y he visto
sean de bendición para muchas personas. Los alienten en la fe, los fortalezcan, porque las cosas no se hacen a veces de cualquier forma. Uno tiene que aprender hasta con amor o delicadeza a veces a hablarle a un privado de la libertad, que a veces puede ser alguien normal como digámoslo así, lo que uno llama delincuencia común o el gobierno llama delincuencia común, hasta uno llegar a hablarle a un jefe paramilitar, a un coronel del ejército que está allí por corrupto. Y lo digo porque Dios mismo se encarga de darle a uno la gracia, el poder que uno necesita para uno tener una palabra viva para esa persona. Pero todo esto se logra a través primero de uno hacerse discípulo. Segundo, uno estar dispuesto a servir. Tercero, amarse unos a otros para, entre varios que tengan ese mismo ministerio o ese mismo amor, sacar el ministerio adelante. Y ese servicio lo lleva a uno a apasionarse cada vez más y más y más y más y más. Y por último, ver la gloria de Dios en cantidad de ministerios, en cantidad de testimonios, perdón. Y lo digo porque yo también me alegro mucho cuando nuestro pastor nos cuenta testimonios de por allá de la costa, de cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha bendecido, las iglesias que él ha podido participar. Todo eso lo alienta a uno y uno dice, uy, ¿cómo debe ser de maravilloso uno llegar a fundar una iglesia? Sí, yo solamente he participado en una, la de Cocorná, y me da una alegría cuando puedo ir al pueblo de Cocorná y ver la iglesia con la que tanto trabajamos, tanto esfuerzo, y ver que hoy en día es una iglesia y que bendice a muchas personas, y todo con lo que nos tocó luchar, porque contra el sacerdote, un pueblo católico, romano, apostólico, muy difícil todo, pero ver cómo cuando uno es discípulo de Dios, la vida a uno le sonríe de tal forma que uno es súper feliz haciendo lo que hace y que esa pasión no decrece. Y mi anhelo para ustedes es que ustedes se apasionen tanto, que sean más apasionados, y se los deseo de corazón, que sean más apasionados que yo y que nuestro pastor Nicolás. Y sé que ese es el sentir de él también. Pero recuerden, somos discípulos y estamos llamados a servir y servir con amor. Dios los bendiga.